A partir de este momento empezamos la grabación. Me alegra mucho saber que todos están bien, que después de haber hecho este recorrido por todos y cada uno de ustedes, ninguno presenta ninguna situación anormal, rara o problemática. En sus rostros, además, se ve que la preocupación está lejos de ustedes. Entonces, eso me alegra mucho. Sin embargo, sigue abierta en todo momento el que ante cualquier situación, por favor, no se queden callados, no se lo traguen, peguen el grito, pidan ayuda, llamen, escriban, qué canales hay y salidas hay. A veces el mundo se le vuelve una monedita de 5 centavos y resulta que pues no es una monedita de 5 centavos, pero uno la ve así. El mundo se le vuelve algo muy, muy, muy pequeñito y en esos momentos es que uno necesita del otro y el otro necesita de uno también. Entonces, bueno, una vez que hemos visto eso y que todos estamos bien, entonces vamos a lo de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Un segundo. Compartir pantalla. Listo. Compartimos esta pantalla. Bueno, en esta semana que termina, estuvimos trabajando. Yo espero no haberles haber contribuido a su famosa carga académica de trabajos, de los 1001 trabajos que llegaron en andanada vía internet, que es una queja pues regular y muy repetida de los estudiantes en estos entornos, y tanto en el entorno escolar como en el entorno de educación superior. Lo que teníamos para esta semana, o tuvimos para esta semana, fue recoger este documento que da unas recomendaciones, identificar allí unos aspectos y a partir de esos aspectos crear una rúbrica que nos permita poder evaluar las clases virtuales que estamos recibiendo a la luz de estas recomendaciones. Sí, estas son unas recomendaciones que se crean en la Escuela de Ciencias de la Educación y también en apoyo con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, digamos que nos permite hacer una primera aproximación hacia la educación. Yo no ya la llamaría virtual. Realmente estos no son clases virtuales, porque la educación virtual es otra cosa. Estos son el término que más me gusta a mí para esto es docencia no presencial de emergencia. Porque son unas clases que se prepararon tanto en colegios como en universidades como algo extraordinario, como algo fuera de lo común, algo para subsanar una situación que nos cayó del cielo de un día para otro. Porque hasta el viernes estuvimos en la universidad y todo bien chévere y nos vemos el lunes. No hubo lunes. El lunes amanecimos en nuestras casas y ya. Lo que se quedó pendiente, y resulta que ahora el gobierno dice no, hasta el 31 de mayo nada que hacer, ningún colegio ni ninguna universidad regresa. Total, todo el semestre se fue en esta modalidad. Entonces entramos en una situación muy diferente, muy difícil para algunos, compleja para otros, molesta para otros tantos, chévere para algunos. O sea, hay de todo. En esto encontramos de todo. Pero entonces lo que sí es cierto y que quiero que empecemos a diferenciar es que esto no son clases virtuales, porque todo lo que ustedes están recibiendo no fue pensado para la virtualidad. Es una adaptación para hacer una transición entre unas clases presenciales a un entorno de aprendizaje o un ambiente de aprendizaje no presencial. Y es un tema de emergencia.
no es un tema de ya fijo, que esto va a quedar así para siempre, no, es temporal. Entonces, a la luz de eso, es que nos aproximáramos, o sea, esta rúbrica lo que nos va a servir es para aproximarnos, pero desde la experiencia de ustedes, desde esa experiencia que ustedes van teniendo, y el pedido era hacer una rúbrica de este estilo, porque hay diferentes tipos de rúbricas. En el documento que les facilité, aparecen varios tipos de rúbricas, que es importante que también las tengan en cuenta a la hora de utilizar este instrumento de evaluación. Hablamos también en la clase pasada que la evaluación pues, se conformaba por diferentes tipos de evaluación, donde hay dos tipos fundamentales: la evaluación sumativa, la evaluación formativa. La sumativa es la que tiende a dar un certificado, o sea, a certificar que los estudiantes pasan a un siguiente nivel. La formativa lo que pretende dar cuenta es del proceso, más de un proceso de cómo vamos, cómo estamos aprendiendo, de hacer procesos metacognitivos, en fin, de una serie de situaciones que van más allá de poder dar cuenta en un examen de falso verdadero sobre la zona. Sin decir que el tener claros conceptos, que es lo que se evalúa con estas pruebas, digamos, estandarizadas, no sea importante, ¿no? Porque pues para yo poder aplicar un concepto tengo que tenerlo primero claro. O sea, no es que los conceptos se eliminen así de plano y ya no cuenten y ya no sean importantes. Y tenerlos claros no sea importante, no, para nada. Pero entonces se divide la evaluación en esos dos temas. Y dentro de la evaluación formativa, este instrumento de valoración, que es la rúbrica, que hay varios tipos de rúbrica, nos puede dar una mano bien importante. Y dentro de la evaluación hablamos que hay momentos también de la evaluación. Entonces hay evaluaciones que se hacen antes de entrar al proceso educativo, que se llama la pre, o diagnóstica. Luego está durante el proceso, en el desarrollo del proceso, y luego está la post, que se hace posteriormente a que el proceso se hace. Pero también hay otra forma de ver la evaluación y es desde quién la hace. Entonces vimos que hay la autoevaluación, que es cuando el mismo estudiante se evalúa, la coevaluación, cuando entre pares se están evaluando, y la heteroevaluación, que es cuando el docente entra a evaluar a los estudiantes. El docente o el experto o el adulto entra a hacer una valoración del desempeño o trabajo de los estudiantes. Esto para concluir este tema o cerrar este tema es que la evaluación es un punto importante de los ambientes de aprendizaje en la medida en que nos aporte información tanto al docente como a los estudiantes de cómo se está dando el proceso educativo. Vale, ese es, digamos, uno de los puntos importantes de este tipo de instrumentos como la rúbrica, que permiten dar cuenta y enfocarse en el proceso. Pero además, quiero que piensen en esto. Cuando elaboraron sus rúbricas, ustedes necesariamente tuvieron que apartarse del falso verdadero, de la elección múltiple, de esa pregunta directa, de esa pregunta enfocada. ¿Cuánto es 2 más 2? Y dígamelo. Y entonces si me dice 5 es malo, si me dice 4 es buena. Esto no cabe en una rúbrica. Y ese tipo de evaluación no cabe en una rúbrica. Entonces, aquí caben escalas de grises, porque fíjense ustedes que hay desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Por eso me enfoqué en este tipo de rúbrica, o quise pasarlos a ustedes por este tipo de rúbrica, donde tenemos un nivel 5 que es el nivel máximo, o sea, el deseable, y hay el nivel 1 que es el no aceptable. Entonces, en la construcción, y esto es un tip que se los doy posterior al ejercicio de ustedes haberse enfrentado a la construcción de este instrumento, y de pronto algunos lo hicieron de esa manera, es
describir cuál es ese nivel 5, o sea, óptimo, ideal, de desempeño, y describir el nivel 1, lo no aceptable. Y a partir de esas dos esquinas, de esas dos orillas, empezar a moverme para los niveles 2, 3 y 4. De tal manera que me permita a mí hacer una gradación que me quede el aspecto gradado, de tal forma que cuando el estudiante ve la rúbrica, puede decir, lo que se espera de mí es esto. Y ellos puedan ver en el desempeño de ese aspecto, de esa dimensión en particular, cómo se está comportando, cuál es su desempeño, para poder decir, un momento, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? O sea que una rúbrica bien diseñada necesariamente y bien utilizada por parte de los estudiantes, necesariamente se convierte en un instrumento de autoevaluación. O sea, automáticamente se convierte en un instrumento de autoevaluación. Porque si un estudiante debe hacer una entrega y antes de hacer la entrega la pasa por esta rúbrica, pues está haciendo una autoevaluación. A ver, ¿esto cómo sería? Yo creo que estoy aquí, 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 aquí. Entonces, ahí hay ese proceso antes de entregar. O sea, que es un instrumento que realmente, pues no es para evaluar conocimientos del orden del 2 más 2, no, pero todos aquellos que se mueven en escalas de grises pueden ser objeto de ser valoradas mediante este instrumento de evaluación. Quisiera escucharlos un par de intervenciones acerca de la experiencia en la construcción de la rúbrica. A ver, ¿quién quiere contarnos su experiencia? Yo cuento. Vale, listo, Ana. Esto a mí me pareció muy interesante y era como cuánto lo comparaba yo con lo que están haciendo en mis propias clases. Es como que veo yo que el profe hace, pero como que medio lo hace comparado con otros profesores que lo usan mucho más, o pues como algo por ese estilo. Sí. Y... No, ya se calentó. Okay. Y esto... Perdón, Ana María, un segundo. El agradecimiento es lo más importante que hay en la vida. Y veo que todos ustedes han agradecido todo lo que les han llevado, todo lo que les han facilitado en el momento de sus intervenciones. Y eso me parece súper. Gracias, vale, profe. continúa. Y entonces era muy interesante pensarlo como que los profesores han hecho que me ha parecido súper bueno, que me parece que es como pues aceptable y que no me ha gustado. Ajá. Y como que basándome un poquito en eso y pues también en lo que decía el texto obviamente, fue que yo hice como la rúbrica. Ajá. Eso me pareció como bacano. Vale, o sea, te permitió pensarte tú estás hablando de esa escala de grises, de que no es bueno o malo, correcto o incorrecto, sino bueno, aquí hay una escala de grises y hay un punto donde no es aceptable y hay otro punto donde es óptimo, donde es lo que se esperaría. Y uno puede elaborar rúbricas para diferentes niveles, porque por ejemplo, no es lo mismo ver historia de Colombia en primaria que ver historia de Colombia en secundaria, porque se ve, porque esos temas van en espiral. Entonces, la rúbrica no sería la misma para primaria que para secundaria. Entonces, no significa que la que se hizo en primaria es que quedó mal porque, a ver, es como que lo óptimo es muy básico, muy mínimo, ¿no? Pues porque es que está apropiado para esos chicos de esa edad. Y está bien. Ya si estamos hablando de secundaria, bueno, la rúbrica nos cambia porque somos más exigentes. Ese nivel 5 es mucho más exigente. Y si estamos en una profesión de historiador, en una universidad, alguien que va a ser historiador, pues simplemente eso sería muchísimo más exigente esa rúbrica. Entonces la rúbrica es muy contextual también, dependiendo de a quién se va a evaluar con esa rúbrica, con ese instrumento.
Vale, Ana María, muchas gracias. ¿Quién más quisiera contar su experiencia en la elaboración de la rúbrica? Yo quiero decir algo. Dale, Daniela. Yo quiero decir que no sabía que el trabajo era tan extenso que en algún punto yo decía, ¿a qué hora? O sea, que no sé, como de esas preguntas que vas a decir, yo en qué me metí, en serio. O sea, pero chévere, al final fue como algo de muchos sentimientos, o así me sentí, porque yo me basé en una rúbrica que nos envió un profe que es excelente. El profe que tanto les hablo yo aquí, ay no, es que yo lo amo tanto, él es espectacular. Y cuando él ¿Sabes me cómo se envió... llama eso? Se ¿Qué? llama vínculo. Sí, ves, que en serio, él Vínculo, es el amor. vínculo. Entonces, él se hizo toda una rúbrica para evaluarnos cualitativamente. O sea, Ujú. no tiene nada de números, los criterios pues son como los que él sí evalúa, pero pues en vez de números está como cumple de manera sobresaliente, cumple satisfactoriamente, cumple parcialmente y no cumple. Entonces, en eso fue que yo más o menos yo dije, yo voy a mirar eso. Y luego cuando ya estaba haciendo la construcción, pues me pasó que, que en Word no lo pude hacer, lo hice en Excel Ajá. y me quedaba como más sencillo. Entonces ya pues empecé como a mirar y miré el texto me ayudó muchísimo también, porque yo creo que hice esa misma, si no estoy mal, yo puse ahí el nombre, creo, del tipo de rúbrica que hice, pues como una de no sé qué, pero sí, tenía como 5 niveles. Entonces, hacer nivel por nivel y saber que tengo que cambiarle algo para que no sea igual que el nivel pasado, es como, bueno, ¿qué le cambio? ¿Cómo le puedo escribir? Y entonces aprendí como todos los verbos posibles de manera parcial, de manera no sé qué, en su mayoría, bla, bla. Eso me Claro, pasó. claro, es gradar, es poder Sí, gradar un aspecto en relación a ese desempeño, sí, a eso me cómo se parece. evidencia ese desempeño. Sí, eso me parece. Y lo que tú dices, tienes razón, y en eso hay que ser cuidadosos. No necesariamente esto nos lleva a números, no significa que nivel 1 sacó 1 y nivel Sí. 5 tiene un 5. No, no, eso no significa. Nivel 1 significa nivel 1. ¿Qué nivel le va a poner usted a eso? ¿Qué nombre le va a poner a eso? No aceptable. Listo, válido. ¿Qué nombre le va a poner al nivel 5? Sobresaliente, maravilloso, magnífico, magnánimo. Póngale un nombre eh, cualitativo. Listo. Entonces sí, muy buena tu observación en relación a que no necesariamente esto lleva a números, a que es que el 5 es 5 y el que está en nivel 4 saca un 4. No, no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Vale, gracias, Daniela. ¿Quién más? Una intervención más. ¿Quién quiere contar? Profe, A ver, escuchamos ya ahorita. pues me gustaría decir como la experiencia que tuvimos Felipe y yo, como por aparte, solo que le da pena hablar, pero ¿Le eh, da pena hablar? ¿En serio? no. Bueno, yo tuve, digamos, pero voy a contar la mía y Felipe no hable, yo le voy a regalar la voz. Y bueno, para mí fue como muy complejo, o sea, en el sentido en el que, bueno, yo tenía como ya el marco que era, el modelo que era como lo que habían mandado en el texto, y tenía como todos los apuntes y todo, pero al momento de sentarme a hacer la rúbrica yo decía, bueno, ¿cómo la voy a hacer? ¿Y cuáles elementos de la guía se pueden evaluar a partir de pues este diseño? O sea, la verdad fue como súper confuso y después empezar como a definir cuáles eran cada uno de los niveles y qué era lo que iba realmente en esos niveles y cómo se diferenciaban entre ellos, o sea, que fuera real la diferencia. Entonces lo que yo trataba de hacer era como, no sé, algún compañero acabó de decir, fue como basarme en mi experiencia como estudiante, entonces decir, para mí un docente experto en desarrollo, principiante, es el que hace entonces decía, sí, tal profe hace estas cosas, entonces yo puedo situarlo desde aquí, entonces traté como de hacer. Y pues después con Felipe nos sentamos ayer y también como Dani nos pareció como, pues por lo menos para mí fue muy extenso y complejo. O sea, para mí fue complejo en el sentido de que yo
pues le hice una propuesta a Felipe sobre cómo podría ser la consigna, y a mí esa consigna me sonaba a un objetivo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos plantearlo? ¿Cómo podemos diseñarlo? Pero bueno, ahí tratamos como de hacer algo que pudiera contemplar los dos. Claro, mira, la consigna responde a un objetivo o a una meta aprendizaje, algo que se quiere, que se desea llegar o se desea lograr. Que ese es lo que ustedes siempre se plantean como profesores. Se van a plantear, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que suceda en este conjunto de clases o en esta clase o en este curso? En fin, eso está o está. La cuestión es que yo allí en la consigna no pongo el objetivo, porque el objetivo es el que me da cuenta de cómo vamos y cuál es ese puerto como de llegada. Pero la consigna tiene que ver es con cómo vamos a llegar a ese puerto, no el puerto de llegada, sino bueno, hagamos esto, más esto, más esto. Entonces eso se supone que si se hace todas esas 3, 4 cosas, se llega o se debería poder llegar allá. Entonces, ese es importante. Las consignas no son fáciles de elaborar. Okay. Y la otra cosa que perdón, Felipe, un segundito y ya te doy la palabra. Y la otra cosa que me parece importante que dices, Gabriel, es en relación a poder mirar esto en relación a los desempeños de los profes en lo que les están proponiendo a ustedes. O sea, no en el aire, no en lo teórico, no en lo que dice el documento, no en el deber ser. Porque todo esto tiene dificultades, entraña dificultades. No todas las asignaturas son del mismo orden. Entonces, poder verlo en relación a eso que ustedes están viviendo ahora como lo virtual, que es algo por lo cual están pasando, es lo valioso de este ejercicio, que no es un ejercicio desde lo teórico y vamos a elaborar una rúbrica hipotética. No, no es hipotética. Piénsenlo y verá. Eso es absolutamente real. Felipe, cuenta. Es que pues quería aprovechar, ya que Yabri comentó un poquito cómo nos fue trabajando, y pues también lo dijo desde su parte individual, pues comentarles cómo fue un poco ese contraste entre lo que ella pensaba inicialmente y lo que yo pensaba inicialmente. ¿Por qué? Partiendo desde que entendimos la consigna totalmente diferente, yo entendí mal lo que había que hacer, ella pues después ya me aclaró un poco. Yo pensé que la rúbrica era en cuanto a el diseño de la guía como tal, como que el producto era la guía de recomendaciones y que lo que había que evaluar era cómo había quedado esa guía. No, ya. No era eso. Ya. Pero entonces, pues luego lo entendí, sin embargo, pues me imagino que los criterios debían estar igualmente allegados a la creación de la rúbrica, ¿sí? Pues aunque no tuviera los elementos que eran los necesarios pues, para responder a lo que tú nos pedías, también sentí mucha dificultad como para definir qué aspecto poner en qué dimensión. Como yo lo estaba haciendo en cuanto a la guía, el producto de diseñarla, entonces pues no pensé como cuáles podían ser esas dimensiones que realmente quiero yo evaluar. Por eso solamente la dejé como una dimensión y a partir de allí empecé a sacar aspectos. En cuanto a la división de los niveles, me pareció que no era tan complejo porque pues me lo pensé como un estilo de jueguito. Entonces, digamos, en el nivel más alto hay una serie de características o de criterios que debe estar cumpliendo. Entonces, a medida que va bajando el nivel, pues no va a estar cumpliendo con todas estas características o criterios. Entonces lo pensé como de la base del nivel más alto, que podría ser el excelente, o nosotros, pues al final de la rúbrica lo pusimos como experto, podía estar como partiendo desde allí, qué es lo que debe tener para ser experto y desde allí, qué le haría falta para estar distribuido en los demás niveles. Entonces, pues en ese sentido, pensé que la elaboración de ella, pues después de hacer este arduo trabajo de decir qué va en cada aspecto, en cada dimensión, la distribución de los niveles no sería
tan compleja. Claro. Ahora, mire que lo complejo o no complejo, lo demorado o no demorado, en relación a lo que ustedes mencionan, sí, elaborar una rúbrica es mucho más complejo y mucho más demorado que algunos otros instrumentos de evaluación. Pero luego a la hora de hacer la evaluación, ahorra un montón de tiempo, porque simplemente mirar qué es lo que el estudiante o la persona le está entregando a uno y mirarlo, contrastarlo contra la rúbrica. Entonces, en este aspecto, lo puedo clasificar aquí, por lo tanto, se evalúa de tal o cual manera. Es mucho más fácil evaluar una vez construido el instrumento. Y entre otras, este es un instrumento que se elabora y luego cuando se aplica hay que reelaborarlo, hay que reflexionar sobre él y reelaborarlo, porque no significa que porque lo hice ya quedó escrito en piedra. No, regularmente uno encuentra que al aplicarlo uno dice, aquí me peleé en esto, esto podría ser más preciso, o en esto definitivamente no se entendió este criterio, no es muy claro, entonces vamos a ajustarlo un poquito más, en fin. Y una cosa que quiero que piensen ustedes y que reflexionen es la estructura de la consigna de este trabajo. ¿Cuál es esa estructura? A ver, la consigna que yo les dejé para hacer el trabajo. ¿Cuál es la estructura? Yo no entendí la pregunta. ¿Refieres como a la lista que hay en Moodle? Sí, exacto, la lista, lo que hay que hacer en Moodle, lo que yo les puse en la plataforma de lo que había que hacer. ¿Cuál es la estructura de eso? Hay que leer los dos textos, el de evaluación más allá de la calificación. Ajá, listo, o sea, había que partir de un referente conceptual. Listo, ¿qué más? Luego el de recomendaciones pedagógicas para clases virtuales. Ajá, que es el objeto de estudio en este caso. Y ahí debíamos identificar las dimensiones y aspectos a evaluar. Y después hacer una rúbrica analítica de manera individual para cada uno de los aspectos a evaluar y luego pues analizar cada una de las rúbricas de los compañeros y luego hacer una propuesta, una rúbrica general. Vale, esa es la estructura, a eso me estoy refiriendo con mi pregunta, esa estructura. ¿Qué notan ustedes en esa estructura? ¿Qué les parece importante en esa estructura? Que tiene como forma de ruta, no inicia, digamos, como empezando con el material de estudio. Entonces esa es como la guía principal, como para uno aprender cómo hacer una rúbrica, cuál es su estructura. Entonces uno va como de forma, ya yo como de lo micro a lo macro, teórico, para luego aplicarlo como a un proyecto, por así decirlo. Claro, hay una secuencia. Sí. Ya. ¿Qué más notan en la estructura? ¿Qué otro aspecto notan en la estructura? A ver, pensemos en los diferentes pasos y en esos diferentes pasos hay un asunto importante allí en esa estructura. Pues yo no sé si es el tema de que pues estás brindando, como tú ahorita lo mencionabas, y es que hay una cuestión de un modelo conceptual, nos estás dando como toda la información que necesitamos conceptualmente, luego nos das como un objeto de estudio y ya después nos pides que nos diseñemos uno con respecto a lo que acabamos de ver, como la propuesta conceptual y el objetivo que debemos como analizar. Ya, pero ¿cómo es esa construcción? Esa construcción que tú dices que les pido que hagan, ¿cómo es? ¿De qué orden?
¿Es una construcción individual, grupal? ¿Cómo es? Mixta. Ah, mixta. ¿Por qué mixta? A ver, Felipe, ¿por qué mixta? Inicialmente el trabajo es completamente individual y luego se toma los productos individuales para crear uno grupo. Exactamente. Entonces, ahora pensemos en relación. Quienes lo hicieron de verdad, sí, o sea, se lo pensaron de manera individual y le construyeron y le lucharon. Por ejemplo, vemos el caso de Yabri y Felipe. Cojamos este como ejemplo, que los dos hablaron y contaron su experiencia. El uno lo entendió de una manera y el otro lo entendió de la otra. No significa que, Felipe, ya, listo, malo tienes uno porque a ver cómo no logras entender y bla, 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 bla. No, es que tú lo entendiste así y lo elaboraste de esa manera. Pero solo cuando entras en relación a Yabri y en contacto con Yabri y empiezan a intercambiar, es que se encuentran con que están en un problema. Y es, un momentico, aquí uno de los dos está entendiendo mal el asunto. Yabri, tú me escribiste y me preguntaste que si los aspectos era ta. Yo creo que fue en ese momento, ¿no es cierto? Perdón, profe, no te escuché bien. Que tú me escribiste que si los aspectos eran A, B, C, D, ¿verdad? ¿Fue en ese momento? En el momento de la confusión, no. Eso fue cuando yo estaba diseñando mi rúbrica. Cuando lo estabas haciendo de manera individual. Vale, listo. Sí. Entonces, mira, tú llegas ya con una comprensión, pero además con una validación. Por lo tanto, con una autoridad frente al trabajo colaborativo que estás haciendo con Felipe, porque tienes ya una validación. Entonces, cuando el trabajo se hace de manera individual, puede suceder que los estudiantes entienden de una manera y se van así hasta el final. Y como hay que pasar al siguiente tema, pues simplemente eso queda como allí y en punta y me quedé, pues si yo no logré entender, pues más o menos perdí. Pero este tipo de estructura en la consigna lo que permite es que haya primero una elaboración individual y luego haya una concertación, de tal manera que si yo entendí mal o lo entendí bien, pero no lo logré elaborar suficientemente bien, pues entre dos se logra una elaboración mucho mayor. Pero la otra cosa es que soluciona un problema complejo de los trabajos en grupo, y es que los trabajos en grupo casi siempre termina uno haciendo el trabajo y metiendo a los demás. Este tipo de estructura demanda que cada quien haga su propia elaboración, buena, mala, regular, como sea, entendida bien, entendida mal, como sea, pero la hace. Y cuando llega el trabajo en grupo, llega ya con una elaboración hecha. En esa medida, entonces, la construcción ya tiene que aportar a la construcción. Incluso así sea para desechar, para decir, no, bueno, lo que yo hice definitivamente no era por ahí la cosa, entonces venga, asumamos este otro. Pero es muy diferente a, venga, haga usted el trabajo y métanos. Y ya listo, entregamos entre los 3 o 4 o 5, los que sea, y ya quedamos maravillosamente bien todos. Y más o menos léaselo por si el profesor le pregunta y entonces usted pueda responder algo. No, este esquema o esta estructura lo que permite es eso, que haya una elaboración. ¿Vale? Entonces, a eso era lo que me refería con respecto a la estructura. Y ese son el tipo de cosas que tenemos que reflexionar. Las consignas no son por, a ver, se me ocurrió tal cosa y entonces lo que primero me ocurra y luego decimos, no, es que somos tan constructivistas que háganme el favor. Resulta que la consigna no va por ahí, no apunta a eso. O en este colegio trabajamos la inclusión y mejor dicho, el discurso. Y cuando usted va a ver las consignas, eso no tiene, pero es ni por las curvas. Se aproxima a lo que el discurso dice. ¿Vale? Bueno, entonces, a partir de este trabajo que es, digamos, sobre lo virtual, recuerden que tenemos una pregunta de trasfondo. En el trasfondo tenemos una pregunta.
es esta pregunta. ¿Son apropiados los entornos formativos en línea para cursar la educación escolar? Entonces, ya que reflexionamos sobre lo que significa la docencia no presencial, de emergencia, o no virtual, sino esa de emergencia que se le está pidiendo a los docentes hoy día, tanto de escuela como de universidad, que la hemos reflexionado a través de ¿qué? De la construcción de un instrumento de evaluación. O sea, que eso ya nos permite tener más claridad sobre qué es lo que un profesor tendría que hacer o debería hacer en términos de esto, de esta formación no presencial. Ahora vámonos a lo escolar y pensémonos lo escolar. Les voy a dejar un texto sobre, hay un libro que se llama Pedagogía Red. La compiladora es Begoña Gross, pero vamos a leer concretamente el capítulo 7, que se llama Cuando aprender en red. ¿Cuándo aprender en red? Espacio-tiempo de la educación en la sociedad de la pantalla. De Diego, pues sería Levi's, porque es igualito que, se llama igualito que los jeans. Pero tiene apellido igualito al de los jeans. Entonces, vamos a empezar a pensarnos en cómo son los tiempos y cómo es el espacio desde el entorno presencial hacia el entorno en línea, ¿sí? Y específicamente en lo escolar, ¿sí? En lo escolar, concretamente. Entonces vamos a trabajar sobre este texto y a partir de este texto vamos a empezar a unir las dos cosas, porque luego entonces lo que vamos a hacer es, una vez nos pensamos esto de cómo son ese tiempo y ese espacio, el no presencial versus lo presencial, en un entorno escolar, entonces vamos a hacer una propuesta de actividad como la que íbamos a diseñar en nuestra práctica, igualita, en grupos, vamos a conservar los mismos grupos y vamos a conservar las mismas asignaturas y los mismos grados asignados para la construcción de la propuesta de actividad, como lo íbamos a hacer en los grupos interactivos, para que lleguemos a montar eso en una plataforma en línea dirigido a un entorno escolar. Pero que lo hagamos no porque se nos manda y porque, bueno, pues ya, si hay que hacerlo, no, sino que lo hagamos de una manera muy reflexionada sobre lo que eso significa en relación a la educación escolar. Y aquí en este texto hay unas pistas bien importantes en relación a esa función de socialización que tiene la escuela, que esa es la que no podemos perder de vista. Porque es que casi siempre asociamos la escuela a los contenidos, a las matemáticas, al lenguaje, a las ciencias, a una cantidad de cosas, cuando realmente ahí lo realmente importante es el lenguaje y desarrollar habilidades de pensamiento. Para desarrollar un pensamiento matemático, desarrollar un pensamiento desde las ciencias o científico, sea social o sea ciencias naturales, tener unas habilidades comunicativas en relación a un segundo idioma, en fin, en relación a esas diferentes asignaturas. Es el orden de desarrollar pensamientos en esas asignaturas. Pero hay algo que se nos pasa casi siempre, porque nos enredamos allí en lo académico y nos enredamos en los contenidos y en las matemáticas y en lo que hay que aprender o se supondría que habría que aprender y se nos olvida esto social que se mueve en las cosas. Ese compartir con el otro, ese pelear con el otro, ese debatirme con el otro, incluso ese odiar al otro. Que el otro existe y el otro aparece. Y en ese sentido es que la escuela humaniza.
Piensen ustedes hoy, allí en sus casas, como lo estoy viendo en este momento, ¿qué es lo que más les está haciendo falta de la universidad? ¿Qué es lo que más extrañan de la universidad? Así, si pusiéramos un orden, a ver, Daniela, abre tu micrófono y dilo duro para todos. A mí me hace mucho falta la interacción, me hace mucha falta hablar con las personas así, era increíble. O sea, yo no solo en mis clases, sino en mis monitorías, es la cosa más terrible no poder decirle a una persona de frente, no poder verla a los ojos, no poder ver su reacción, no poder ver... Bueno, no, eso me hace falta. mira, eso no, tú no estás hablando nada ahí ni de pedagogía, ni de lo disciplinar de tu carrera, y que lo que más me está haciendo falta es aprender de los verbos y de los no sé qué, de los no sé cuánto y del contenido. Mira que se te sale, es esa interacción. Eso es lo que realmente no iguala nada en la experiencia, ese contacto con el otro. Y estamos hablando de, ya todos somos adultos. Ahora pensemos en niños. ¿Por qué? Porque es que cuando uno mira la educación escolar desde una perspectiva economicista, entonces miremoslo a ver cómo es que llegamos a más personas con menos recursos económicos. Ah, bueno, pues ahí se saltan soluciones y eso podría ser una solución. Cuando lo miramos desde cobertura, ah, no, pues a ver, con eso le damos acceso a todo el país y a todo, simplemente poner conexiones por todos lados y listo, solucionado el problema. Pero a ver, ¿para qué es que está hecha la educación escolar realmente? ¿Y qué es lo que realmente nosotros nos llevamos de la educación escolar? Y piensen ustedes en su paso por ese nivel educativo. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que realmente los formó como personas? Como sujetos. Entonces, eso es lo que quiero que pensemos. Y en ese orden de ideas, o atravesado con esto, asociado a este trabajo que vamos a realizar, que es del orden reflexivo, quiero que miremos, esto se los voy a dejar en la presentación, este documento que ya está colgado allí en la plataforma, y es un documento sobre sistematización. Y que nos pensemos los diarios en relación a estos tres elementos, en relación a la descripción, a la reflexividad y a la interpretación. ¿Vale? Más adelante vamos a hacer un trabajo con esto, que tiene que ver, esto es del orden de lo investigativo, o sea, de la línea de investigación que tienen ustedes en la licenciatura. Recuerden que ustedes nos están formando como investigadores en educación, formales, de educación pues académica, investigación académica, sino que lo que se busca es que ustedes puedan ser investigadores de sus propias prácticas de aula, de lo que ustedes hacen, con el fin de que las puedan transformar y de que ustedes mismos puedan tener un mejor tránsito por eso que se llama un sujeto ético-político, que debe estar atravesando a todo docente. Esto no es una cosa aséptica, es que yo soy docente y paso por la docencia sin romperme y sin mancharme. No, esto es de tomar posturas, tomar posiciones, y tenemos unas responsabilidades muy grandes. Muy grandes. Entonces, lo ético-político es muy, muy importante en este caso. ¿Vale? Entonces, lo que continúa entonces en esta semana es, les cuelgo el documento de Diego Levis, para que nos pensemos ese espacio-tiempo desde lo presencial a lo virtual, en lo escolar, teniendo como trasfondo lo que ustedes están viviendo ahora, en este momento de emergencia. Porque es que esto que estamos haciendo los profesores en la universidad, que es en todas las universidades y en buena parte del mundo, es lo mismo que se les está pidiendo a los profesores de escolares. Exactamente lo mismo. Ah, listo, las clases siguen, nos vamos hasta mayo en cuarentena, o sea, los chicos siguen guardados, o sea, los niños, los menores de 24 son los últimos
junto con los mayores de 70 que van a salir a la calle. Ahí les cuento. Porque, digamos, teniendo a esa población guardada en casa, hay menor probabilidad de que el virus se propague. Y es no ponerlos en riesgo. Y además, por cuestiones de moratoria, pues es la población que realmente se puede quedar en casa. Esa moratoria social entra a funcionar, mejor dicho, allí, y la pone el Estado a funcionar a favor de todo el planteamiento que hacen ellos de cuarentena. Entonces, eso mismo le están pidiendo a los docentes de colegio. Ahora, nosotros pensémonoslo. Bueno, si nosotros ya estuviéramos en un colegio y nos estuvieran pidiendo esto, pues nada, lo hacemos así a la topa tolondra porque pues, es lo que nos están pidiendo y ya, y punto. O un momentico, reflexionémonoslo, sí, hagamos del paso, es un asunto de emergencia, es un asunto de temporal, claro, pero, a ver, totalmente irreflexivos, hacemos porque se nos manda, o le ponemos cabeza y reflexión al asunto y corazón, y entendemos qué es lo que está pasando y qué es lo que se está jugando, porque entonces el día de mañana nos dicen, vean, nos fue tan bien en la cuarentena y eso de la educación virtual salió tan maravilloso que ya listo, todos los colegios a virtual, fabuloso. Y así ampliamos cobertura. A ver, y un político eso le suena a pan con mermelada. Maravilloso, pues aumentamos la cobertura educativa del país en un 2x3 y así, rapidísimo. Pero a ver, a nosotros cómo nos suena eso. ¿Vale? Preguntas. En 2 minutos nos corta este Zoom, es como un gendarme. A la hora que se acaba la conexión, ¡chup!, se acabó. Bueno, entonces, a ver, sigue abierto el chat. Cualquier cosa, por favor, pregunten por el chat. Vuelvo y les reitero, me alegra mucho que todos estén muy bien. Por favor, enterémonos de Luisa, de Neider y de Alejandro. Especialmente Alejandro, que sí ha tenido unos días un tanto complejos en el tema de salud. Entonces, pues seguimos en contacto, está abierto el chat, cualquier cosa la pueden preguntar por allí, cualquier grito lo pueden pegar también por el interno del chat, o sea, al margen del chat. En fin. Entonces me alegra mucho que todos estén bien, con buenas caras, dentro de todo esto que pues no es chévere, pero bueno, ahí vamos acostumbrándonos a sobrellevarlo y a sobrevivirlo. Muchas gracias, profe. Me encantó verlos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Igualmente.